¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro principal objetivo es compartir con ustedes los testimonios de vida y las maravillas que Jesús ha hecho en la vida de nuestros invitados. Recapitulando, hoy tenemos nuevamente con nosotros a Mike, un niño que desde muy temprana edad ha servido al Señor y que el Señor ha utilizado para que lleve su palabra a otras personas que están pasando por dificultades, por enfermedades y por situaciones no tan agradables de esas que a todos nos toca vivir. Mike, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, qué alegría estar nuevamente aquí contigo. Recordamos un poco en nuestro programa anterior, nos estabas contando de una infancia muy alegre, marcada por tu problema con poliomielitis y que hubo cosas que te dañaron un poco, te dolieron un poco, tal vez como el hecho de que un maestro te dijera no puede jugar béisbol, pero siempre Dios te ponía un ángel a la par para que dijera, este muchacho va a ser tercera base, y así pudiste desarrollarte dentro de ese deporte maravilloso. Así es. Bueno, pues fíjate que la primaria pasó de una manera, pues yo diría, muy bonita, muy bien. Llegué a la secundaria, y en la secundaria, pues fíjate que primero que nada, pues en un colegio al que yo todavía hasta el día de hoy le guardo un cariño entrañable, ¿verdad? Entonces, y los retos de la secundaria son diferentes. Por ejemplo, recuerdo que empezando por la parte del deporte, ahí fue donde yo empecé a hacer uno de los deportes de mis amores. No el que más me gusta, pero sí uno que practiqué por mucho tiempo, la natación. Y entonces pues empecé, ¿verdad? Insisto, nunca fui seleccionado nacional de natación, no era para eso, pero todos los días iba a nadar y todos los días compartía y podía jugar waterpolo o nadaba en alguno de los otros estilos, pero gracias a Dios podía desempeñarme y desenvolverme pues como cualquier niño, como cualquier otro joven que está entrando en esos años, pues los años que uno tal vez recuerda con mayor alegría. En esta época, en esta parte de mi vida, yo creo que ahí es donde tengo que señalar algo donde empieza a tomar ya rumbo mi vida. Porque si bien es cierto, me gustaba mucho socializar y hacer cosas en favor del Señor, pues fíjate que todo iba muy bien hasta que aparecieron las patojas, ¿verdad? Yo siempre cuento que hasta el día de hoy que tengo 50 años, ¿verdad? Yo siempre cuento que yo nunca he tomado, nunca me he tomado un trago. No me he fumado mi primer cigarro, pero como algo malo había que tener, las patojas sí me gustaban, y eso sí me gustaban mucho. Entonces cuento, y eso es algo que cuando hablo con jóvenes me gusta mucho compartir con ellos, porque les cuento que gracias a Dios a mí nunca me fue mal con las patojas, y por supuesto era de los menos agraciados, pues porque yo no podía destacar en el fútbol, el colegio era muy bueno en el fútbol y en el básquetbol, pero yo podía destacarme en lo que podía hacer. Y fíjate que ahí curiosamente es donde yo empiezo como a forjar aquellas cosas que a la larga se convirtieron en lo que hoy es mi vida. Una de ellas, la oratoria y la declamación. Porque algo que siempre me gustó hacerlo, pero ya siendo un joven pude participar en nombre del colegio en muchos certámenes y tener experiencias pero muy agradables, después desarrollándome dentro de esta parte del arte, ¿verdad? Pero fíjate que al mismo tiempo eso me servía mucho para platicar con las patojas. Yo siempre cuento, y si algún joven está viendo este programa en este momento, al que tenga oídos que escuche, a mí siempre me fue re bien con las patojas, las novias no eran problema, más bien se me hacía problema después tenerlas. ¿Pero por qué? Porque encontré el secreto y lo encontré muy rapidito, que el secreto no era hablarles uno a las novias, sino aprender a escucharlas. Y entonces cuando yo las escuchaba, claro, mis amigos sí les hablaban de fútbol, de básquetbol, yo les hablaba de lo que ellas estaban diciendo y de lo que ellas querían oír. Entonces, claro, siempre me convertí en aquella persona que tenía oídos para ellas. Y eso era fácil llegarle al corazón a las patojas en esa edad. Pero fíjate que ahí es donde entonces empieza algo que vuelve a marcar mi vida terriblemente, ¿verdad? Yo digo, de aquellos pasos en tu vida que te dejaron y que te fueron marcando tu rumbo hacia donde el Señor finalmente te quería llevar. Pues siempre fui buen estudiante, nunca tuve problemas con las clases, con el colegio, ya te digo, siempre tratando de servir en el colegio. Cuando llega la época de la graduación, graduarme de bachiller, y entonces ese día sí era un problema. Ahora lo cuento, da risa cuando lo cuento, pero para mí era un problema terrible. ¿Y por qué? Porque fíjate que
el acto de graduación, los momentos de la graduación, y yo por ahí tenía compartido el corazón, hombre. Entonces, ¿cómo hacía para poder manejar aquella situación que se me venía? Porque, o sea, para decirle a Julita y a Juanita que llegaran al acto de graduación. Sí, pero que no se me juntaran. Es entonces, correcto. Bueno, entonces eso era una cosa dificultosa, ¿verdad? Entonces ahí pasé esa primera dificultad, nunca voy a olvidar, el 23 de octubre de 1981. Pero fíjate que a los 2 días supe que también me graduaba de papá. Okay. Entonces, justamente a los 18 años de edad, porque eso así fue, pues fue el 23 de octubre me gradué, 25 de octubre supe que iba a ser papá. Yo siempre cuento que 3 de noviembre de ese mismo año, o sea, una semana después, empecé a trabajar y hasta el día de hoy no he podido terminar, sigo trabajando. Entonces, pues empezó una vida ya diferente. Voy a hacer aquí una pausa. Si en algún momento algún joven que nos está viendo en este momento, en su casa, está pasando por esta misma situación y ha llegado la palabra aborto a su corazón, se puede ser papá joven, salir adelante, trabajar por los hijos. Nadie les va a decir esto tan de frente como alguien que ha pasado por esto. Claro, indudablemente. Yo también pensé en un aborto. También lo pensé en su momento. Y pensé que esa podía ser solución. Afortunadamente, que no creo en la suerte, creo en Dios. Todos esos valores y principios que te han ido poniendo en tu corazón, ahí es donde funciona. Porque muchas veces uno cree que eso se queda solamente en simple teoría, pero va a llegar el momento de prueba en la vida, donde con tus valores y principios vas a tener que sacar la cara. Y entonces recuerdo que, bueno, en ese momento el amor por mi novia era muy grande, la situación de ser padres, pues indudablemente era algo que no estábamos preparados, pero había que enfrentarla. Recuerdo el papel fundamental que jugó mi hermana, mi única hermana que es mayor que yo, y cómo ella me supo guiar perfectamente en que tomara las mejores decisiones, siendo ella ya una avanzada estudiante de medicina en ese entonces, y todo lo contrario, ella ayudándome para que se diera, fíjate. Entonces fue un momento muy, muy especial, y bueno, lo que tuve que enfrentar fue la vida desde una perspectiva diferente que yo no había contemplado. ¿Y por qué? Porque en aquel momento los sueños, ¿verdad? ¿Cuál era tu planeación? Mi plan era que yo iba a estudiar mi carrera, incluso mis papás iban a hacer el sacrificio de pagarme la carrera, de que yo no tuviera que trabajar para poder estudiar. Y sin embargo, pues ya te digo, a la semana me pusieron a trabajar, ¿verdad? Gracias a mi papá que me consiguió trabajo. Yo siempre cuento ese pasaje simpaticísimo. Porque mi papá siempre conmigo fue de lo mejor, fue un papá que me dio mucha confianza, pues confianza con seriedad y yo diría hasta con mucha, vamos, sabía imponer él su autoridad, pero sin necesidad de tener que estarme obligando a hacer nada. Y entonces él siempre me decía, mira mi hijo, lo único que te encargo es que por favor nunca me vas a traer problemas de ser papá anticipadamente. Entonces recuerdo que esa tarde llegué a mi casa, ¿verdad? La tarde que decidí que le iba a contar a él. Y estaba mi papá en su carro, haciendo algo que nunca hacía. Estaba escuchando un caseta dentro del carro que le habían regalado. Y entonces cuando yo entré por el garage, me dice, vení, escuchá, me dice, y me senté a escuchar con él. Y entonces me acuerdo que le dije, mira, le dije, fíjate que te tengo que dar una mala noticia. Ah, espero que no sea muy mala, me dijo. Pues no es tan mala, solo que vas a ser abuelito. Bueno, las palabras que luego mi papá me dirigió con tanto cariño no las puedo decir porque la censura no lo permite, ¿verdad? Y porque tu abuelita se molestaría un poco. Rotundamente. Pero mi papá siempre me ofreció que el día que yo llegara con un problema de esos me iba a sacar de la casa. Y lo cumplió. En ese mismo momento me dijo, agarras tus cosas y te vas. Yo no sé a dónde te vas a ir, pero te vas. Vieras cómo le agradezco eso. Le agradezco que fue un hombre de palabra, ¿verdad? Y entonces pues agarré mis pocas cosas. Tú dijiste abuelita, yo cuando cuento este pasaje de mi vida digo siempre que Dios bendiga a las abuelitas, porque las abuelitas son las que muchas veces te acercan a Dios verdaderamente. Y a mí me pasó, me fui a buscar la casa de mi abuelita, una japonesita que ya te cuento, pues no sé cómo se le ocurrió haber hecho de sus hijos católicos, pero llegué esa tarde ahí con ella y le llegué a pedir posada, ¿verdad? Abuelita, aquí vengo.
pero nunca olvido sus palabras tan cariñosas y el cariño que me hizo en la cabeza y me dijo, mijo, todo va a salir bien. Claro, porque ella también dentro de su fe confiaba que Dios estaba con nosotros, fíjate. Entonces fue algo muy hermoso. Al otro día llegó a buscarme mi papá, ¿verdad? Y entonces muy enojado, muy molesto, pero me llegó a traer y me dijo, pues ahora tenemos que conseguir trabajo. Y de hecho me consiguió trabajo, pues, y el 3 de noviembre a trabajar, pues. Y fíjate que empezó la vida de una manera diferente. Ahí me pasó algo que a cualquier joven que estuviera pasando por esta situación, pues yo creo que mi vivencia le puede servir. En realidad, empecé a descubrir, en principio, que mis papás tenían razón, que lo que me habían dicho siempre, lo que le advierten a uno de patojo, no hagas eso. Ellos tenían razón suficiente para decir por qué no había que hacerlo. Solo que me empezó a entrar por mi propio pellejo, ¿verdad? Entonces me di cuenta que la vida no era tan fácil. Tuve que trabajar y me gustó mucho trabajar, me encantó trabajar. Vi que ese era un campo donde yo podía volver a poner en práctica lo que yo había aprendido a hacer, que era ser líder. Y entonces dije, bueno, pues aquí vamos a trabajar, ¿verdad? Y en el trabajo yo recuerdo que la primera noche, el primer día de mi trabajo formal, porque antes había trabajado yo muchos años como vacacionista, pero mi primer día de trabajo formal, yo me acuerdo que me hice esta pregunta y me dije, ay, Mike, tú no naciste para gato, porque ni modo, entré a trabajar ayudando a mi tío que tenía buses y mi trabajo era hacer los mandados, ¿verdad? Pero me acuerdo que esa misma tarde yo dije, yo no nací para hacer mandados, aquí las cosas tienen que cambiar, ¿verdad? Y entonces fíjate que eso también me motivó muchísimo a querer destacar dentro de mi trabajo. Pasó un tiempo y ya conseguí un trabajo formal, ¿verdad? Bueno, primero fue un interinato, algo que nunca olvido, que trabajé en la oficina de personal del Hospital Roosevelt, como oficinista. Y pues ahí me pasaron cosas muy bonitas, pero fíjate que para efectos de lo que estoy contando hoy mi vida, también tengo que contar algo que no se me quitó. Algo que encima de que me estaba lloviendo sobre mojado, pero no se me quitaba. Lo mujeriego. Y entonces fíjate que claro, cuando ya llegué aquí a un lugar donde habían muchísimas mujeres, donde habían entre todas muchísimas bonitas, ¿verdad? Y como dice el chiste, y uno tan débil, ¿verdad? Entonces, pues fíjate que más bien me sentí como aquel niño que dejan cuidando la dulcería. Y entonces, mira, aquello no corrigió mi vida. Definitivamente, la mala experiencia no corrigió mi vida. Esto lo menciono porque muchas veces me gusta decirlo, porque hay personas que dicen, déjenlo que caiga, déjenlo que se hunda, déjenlo que toque fondo, dicen, solo eso lo puede cambiar. Yo cuento que a veces ni eso, tiene que haber una fuerza más grande que ayude a cambiar a las personas. Entonces, porque si uno solo pudiera salir siempre de sus atolladeros, el problema sería que entonces uno no necesitaría a Dios, y uno necesita de Dios. Entonces fíjate que bueno, trabajé ahí en el Hospital Roosevelt, conocí un montón de patojas, ¿verdad? Las llevo todavía, pues a veces me acuerdo de ellas. Menos mal que a mí el Alzheimer me ha hecho muchos favores, ¿verdad? Porque se me han olvidado hasta los nombres, pero recuerdo esa época de la vida, ¿verdad? Y luego llegué a trabajar al Ministerio de Finanzas. Esto ya tenía mucho que ver con mi carrera, con la ingeniería en sistemas. Y entonces, pues fíjate que empecé trabajando en un turno de noche, y pues ahí también yo seguía siempre con las ideas. Fíjate cómo el corazón del hombre y la mente del hombre y sus capacidades pueden en determinado momento desviarse de tal manera que ya solo apuntan a tu interés personal. Y entonces pues yo vi que ahí tenía mucho campo donde trabajar. Recuerdo que desde que yo entré al lugar donde entré a trabajar, yo observé que habían algunas cosas que no me parecía lógico cómo funcionaban, y era lo que yo estaba viendo en la universidad. Entonces, porque trabajaba de día, estudiaba de noche. Entonces, pues yo dije que yo no quería ser gato, y yo aquí tampoco voy a ser gato. Y me acuerdo que preparé todo un proyecto y pedí una cita con el ministro de aquel entonces. Estos son recuerdos tan bonitos cuando, siendo de un turno de noche que no tenía relación con el ministro que trabajaba de día, ¿verdad? Pues fui a pedir una mañana una audiencia con él. Y nunca olvido la secretaria lo que me dijo. Me dice, y un jovencito como usted, tenía 18 años,
Entonces, un jovencito como usted, ¿de qué quiere hablar con el ministro de Finanzas? Entonces me acuerdo la respuesta que le di. Hasta la fecha hemos sido amigos y ya siempre recuerdo esa respuesta. Le dije, es que no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de un dolor de cabeza que tiene el señor ministro y yo tengo cómo quitárselo, le dije. Y esa respuesta fue impresionante porque luego recibí una llamada del ministro y me dijo, mire, usted es el que me quiere quitar el dolor de cabeza. Sí, señor, le dije. Entonces, bueno, véngase mañana a las 9 de la mañana y vamos a platicar, me dijo. Entonces le llegué a mostrar algo que yo me estaba dando cuenta que no funcionaba bien y recuerdo, fíjate, esas cosas que de veras dice uno, tuvo que haber sido Dios al final de cuentas, ¿verdad? Me dice, bueno, prepárese pues, me dijo, porque a partir de mañana yo lo voy a nombrar jefe de todo ese departamento. Y pum, pues ahí mi vida cambió, porque me encantaba verme en aquel entonces en una administración donde todo el mundo tenía 25 o más años trabajando en la institución y yo siendo pues de veras, como ellos mismos decían, un muchachito ahí sentado con ellos y viendo que cada día ganaba más confianza en la credibilidad que el ministro tenía en mí, en lo que estábamos haciendo. Mike, quisiera hacer una pausa aquí, porque has dado un salto del colegio, de estar con los hermanos maristas, has estado convirtiéndote en papá. No correcto. Automáticamente, porque tuviste que esperar 9 meses como todos los papás. No pudo ser. Fueron mucho menos porque me gradué en octubre y en enero me hice papá. Es claro. Correcto, digamos, fue algo instantáneo. Nos has comentado que tenías una debilidad hacia las mujeres. ¿Cómo no? En este momento y en esta etapa de tu vida, ¿cómo estaba tu relación con el Señor? Cada vez más deteriorada. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí es donde viene, y por eso es que yo insisto mucho en que no siempre las caídas tienen por fuerza que llevarte a los pies de Cristo. Cuidado, es que yo escucho mucho eso, oigo a mis hermanos predicadores cuando lo dicen, y yo digo, no siempre, no todos los casos son iguales. Porque a mí el haber caído en esta situación difícil, el tener que empezar, déjame decirte que yo hice el intento, tratamos de hacer un hogar en aquel entonces con la mamá de mi hijo mayor, ¿verdad? No se pudo realmente hacer ese hogar, pero yo fui durante 7 años papá soltero. Esa es la responsabilidad de mi hijo, nunca la dejé. Seguí siempre pendiente de su colegio, de su comida, de su vestido y de tratar de tenerlo conmigo. Porque yo digo, muchas veces he visto el ejemplo de aquel que se olvida de que dejó un hijo por ahí regado. Yo no podría haber hecho eso nunca, ¿verdad? Era parte de mí mismo. Y entonces, pues siempre traté de ser responsable. Pero empecé a disfrutar de algo que fíjate que muchas veces hunde más que los problemas, y es tener éxito. Porque fíjate que en el trabajo, que es en esa etapa donde vamos, ahí me fue muy bien, ¿verdad? Imagínate tú un jovencito para entonces debo haber tenido ya 20 años y jefe de un departamento muy grande, de un ministerio, tomando decisiones como asesor con el ministro, pues era una cosa que mucha gente envidiaba, que muchas mujeres les gustaba, ¿verdad? Y me gustaban casadas, eso era lo peor, ¿verdad? Me gustaban casadas y entonces, ni modo, cada vez mi relación con Dios iba más deteriorada. Porque el Miguel Ángel González de aquel entonces creía no necesitar a Dios, creía que en la vida todo lo podía alcanzar por simple esfuerzo. Y fíjate que esos son momentos que uno tiene que realmente recapacitar. Cuando yo veo a los jóvenes hoy día y trato de ayudarlos porque los veo en esa misma posición. Ahorita nos puede estar viendo algún gerente de área, tal vez un gerente general, un joven que tal vez puede estar entre 35 y 40 años, que en su vida ahorita está cosechando todos los éxitos del mundo, puede creer que la vida va a ser siempre así. Hay que tener cuidado, uno necesita más que de eso, de Dios, porque si uno reconoce a Dios, entonces te vas a dar cuenta que hay otros valores mucho más grandes que el de simplemente estarte llenando la bolsa o llenándote el ego. Mike, el trabajo pasa. Totalmente. Un día estamos en una posición de dirección, en una posición de poder, pero en 2 meses no necesariamente vamos a tener esto. Lo material pasa, porque podemos tener una casa, un incendio, una mala decisión financiera, una catástrofe natural, pasa. Podemos tener casa, carro, sueldos y puntos. Pero cuando eso no está cimentado
en la relación personal que se tiene con Dios, eso va a estar construido sobre la arena. Totalmente. Y necesariamente va a venir el agua y lo va a arrastrar. Así es. Pero nadie aprende de pellejo ajeno. Ojalá usted que nos está viendo en su casa abra su corazón y escuche lo que hoy Mike está compartiendo con ustedes, porque al igual que a mi a Mike le ha tocado aprender en propio pellejo. ¿Qué pasó en esa etapa de felicidad, bonanza y que eras el traidito de la película? Bueno, pues cabalmente, así la quería vivir, como traidito de la película. Y entonces, pues claro, ganando muy bien, teniendo una posición de poder y todo, pues tristemente no me sirvió para hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque lo que no te cuesta se hace fiesta, así de sencillo, ¿verdad? Y para mí en ese entonces la vida que estaba llevando era lo agradable, era lo bonito. Pero fíjate que hay cosas de veras donde uno puede ver la mano de Dios, pero de una manera palpable. Es decir, para los que son cortos de fe como yo, puchis, de veras necesitamos pruebas grandes donde Dios nos dice, aquí está. Cuento una parte muy bonita de mi vida. Regresaba de una reunión cuando pasé frente a la oficina de mi secretaria y vi que estaba hablando con una patoja mera bonita, ¿verdad? Y entonces cuando llegué a mi oficina, pues como buen mañoso la llamé por teléfono y le dije, mira, ¿y quién es la patoja que está contigo? Pues es que fíjate que es la practicante que autorizaste que viniera a hacer sus prácticas, que hoy se vino a presentar. Ahí me la pasas, pues la voy a entrevistar, le dije. Por supuesto, con toda la mala intención del mundo, ¿verdad? Y me la pasó y entonces empecé a platicar con aquella patoja, me gustaron mucho sus ojos, preciosos ojos. Me impresionó una respuesta a la pregunta que le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y me contestó, dormir, me dijo. Puchis, dije, bueno, pues fíjate que yo cuento que ya llevo 25 años casado con ella. Es mi esposa. Aunque en ese momento no fue cuando nos hicimos novios, fíjate, pasaron como 3 años para hacernos novios. Pero yo recuerdo que esa fue la mala intención que yo tuve en ese momento, porque también, ¿verdad? Pues patoja bonita que pasaba por ahí era de mi interés. Entonces lo que pasó es que era una patoja muy de su casa, era nenita de su casa, hombre, y a mí me gustaban, ya te digo, casadas, pues, o sea, me gustaba que no había que hacer mucho esfuerzo. Y entonces, pues la vida iba completamente desordenada. Pasaron esos años, fíjate, como 3 años, cuando la volví a encontrar ahí en el Ministerio de Finanzas. Y entonces me contó que había venido a Estados Unidos, me contó que andaba buscando trabajo. Y otra vez, o sea que habían pasado 3 años, pero no se me había quitado la maña. Entonces le ofrecí trabajo, porque estábamos en ese entonces con unos amigos haciendo un trabajo afuera, un trabajo extraordinario. Y entonces le ofrecí si quería trabajar en eso y me dijo que sí. Y ahí fue cuando empezamos realmente a salir y nos hicimos novios. Y aquel que siempre habló de que nunca se iba a casar, aquel que siempre decía cualquier cosa menos matrimonio, y porque como católico sabía perfectamente el compromiso que era casarse. Yo sí no podía arrogar sobre mí ignorancia. Pues fíjate que pasó una cosa muy, muy peculiar, ¿verdad? Cuando menos sentí, estaba yendo a hacer mis pláticas prematrimoniales y preparando lo de mi casamiento. Por supuesto, todo desde el punto de vista social. A mí me interesaba una iglesia grande, que la música fuera bonita, que el vestido fuera bonito, por todos mis invitados, pensaba yo. Y entonces fui y conseguí misa en La Merced, allá en la Quinta Calle y 11 Avenida de la Zona 1. Y fíjate que una cosa tan bonita, porque de repente mi tía, fíjate que te conté de Los Ángeles, ¿verdad? Mi tía, a la que quiero muchísimo, se me acerca un día y me dice, fíjate, mijo, que supe que te ibas a casar. Sí, tía, le dije. Ah, pues fíjate que el padre de esa iglesia es mi amigo y yo ya le hablé. Por dentro yo dije, ay, está mi tía tan chute, ¿para qué fue a decir? ¿Qué fue a hablar? Dije yo, ¿verdad? Entonces, pues fíjate que él te va a casar, solo que con una condición. Quiere que tu novia y tú lleguen a platicar con él. Ay, Dios mío, dije yo nada más. ¿A qué pleito, a qué lío me voy a meter, verdad? Mike, ahí ponemos la pausa y si usted quiere saber cómo se va a desenvolver este tamal y en qué paró el relajo en el que Mike se iba a meter, lo invitamos a que continúe viendo su programa Testigos
donde todo lo que aquí hacemos es para glorificar al Señor Jesús, para que usted aprenda de los testimonios de las personas que aquí invitamos y que usted también rompa el miedo y pueda dar testimonio de Jesús. Vamos entonces a recordar al niño que ingresa al Liceo Guatemala con poliomielitis, no se deja vencer por eso, va a la universidad y está en una etapa profesional en que es el papá de los pollitos, a punto de ser casado por su esposa y preparando una boda socialmente aceptada, como nos decías, vestido, iglesia, pastel, luna de miel. No se pierda nuestro próximo programa donde conoceremos un poco más de este testimonio. Recuerde buscarnos en el Facebook, escribirnos a nuestro correo electrónico. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús habite y reine en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.